provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, un lugar reservado, es un pórtico, adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. El tema de la ascensión, y es un tema que me gustaría poderlo desmenuzar un poquito. ¿Qué pasa con la ascensión? ¿Podemos ascender? Mucha gente habla de la ascensión, pero es que no tengo ni idea yo si la gente sabe realmente lo que es la ascensión. Me gustaría saber. Tener en cuenta de que el tema de la ascensión tiene dos referencias. Una que es la ascensión personal, es decir, la ascensión del ser considerado como individuo, y luego lo que la gente está tirando en el aire es la ascensión planetaria, la ascensión como humanidad o como planeta. En esos dos juegos estaría la palabra ascensión. Hace referencia a la figura del Cristo. La conversación que tuvimos sobre la resurrección, la sábana santa, el tema ya fue tratado un poquitito por encima, pero claro, hacía referencia a lo que fue la ascensión de Jesús el Cristo. Se hablaba también de la segunda venida, que poco a poco ya empieza como a matizarse. Otra cosa es que digas, porque me están llegando muchos impactos, mucha presión ambiental. Tener en cuenta de que la psicología, tenemos una psicología individual, que cada cual pensamos lo que más o menos nos va viniendo, pero luego hay una psicología colectiva. Es la gran corriente. Aunque uno se quiera abstraer, siente de que la corriente, ahora mucha gente coloca la esperanza que tiene que ser un cambio colectivo generalizado. Otros lo colocan de que no, que tiene que haber una demanda. Otros dirán cualquier otro tipo de referencia. Entonces, claro, hay siempre dos planteamientos. Uno que llamaría el planteamiento liberal, que es el planteamiento de que es el propio individuo el que se tiene que despertar al que darse cuenta, es aquello de ayúdate que te ayudaré. Y luego está el comodón, el colectivo es, no, ya me lo darán, no os preocupéis, el paraíso está cerca, está pronto a llegar. Claro, eso puede ser o no puede ser, pero sobre todo lo que hace es de que mucha gente se despreocupe en la masa. Es decir, como yo no tengo la fuerza suficiente, espero el beneficio de la masa, es decir, es como el que espera el aprobado general sin haber estudiado. Entonces, se puede dar un aprobado general a toda la humanidad, en el sentido de que asciende a otro nivel de conciencia, pero realmente esa humanidad que asciende está en la actitud interna de asimilar esa fuerza o es un regalo que no se es valorado. Ese podría llegar a ser el tema. Es decir, el tema es de que ya que está en los mentideros, en los círculos de conversaciones así interiores de que si la ascensión, que si estamos entrando en el cinturón, que si el eclipse solar que ha habido recientemente, que si las influencias de las tormentas solares, todo eso se suele decir que para muchos es la elevación del nivel de vibración, que la gente se hace más sensitiva, o puede llegar a ser simplemente un tranquilizante de masas, quizás interesado por un sector que le esté diciendo a la humanidad, no despertéis, ya despertaréis de forma conjunta. Por lo que venimos viendo, en el otro lado hay distintos tipos de intereses. Unos que favorecen el libre albedrío, la conexión con la divinidad, y otros que prefieren que la masa se adormezca y que la masa no demande la luz, que no reconozca la divinidad como el punto de referencia. Entonces, esa masa puede llegar a ser manipulable y tener en cuenta que muchas veces el lobo viene con piel de cordero. Aquellos que más hablan de amor, aquellos que más hablan de tranquilidad, de cariño y demás, quizás a veces entreveran unas intenciones de somnolencia, casi hipnóticas. No sé si será un tema que podremos desarrollar ampliamente o será un pequeño tema del que estemos tratando. Como entre nosotros puede ser que empezáramos a especular, como siempre intentamos hacer, es lanzar la pelota al otro lado, es decir, buscar el interlocutor del otro lado que esté implicado en ese proceso si es real, si es un proceso que la humanidad puede estar esperanzada en que llegará, si es un proceso que llega desde fuera de la Tierra, si es un proceso que emana directamente desde la divinidad, si es un proceso que tiene que ser demandado por los propios individuos, es decir, tiene que haber una demanda para que esa energía, supuestamente para ascender planetario, para ascender de la conciencia humana o que haya un cambio cualitativo, sea real. El hecho de que esté dando rodeos es para crear las bases, el sustrato, para que alguien del otro lado se pueda acercar y que nos hable, tanto de la ascensión individual que representó el Cristo, tanto de la promesa individual de ascensión individualizada y tanto de lo que sería la ascensión a nivel colectivo. Que podamos desmenuzar, que no haya ese de, bueno, ya lo veremos, sí, no,
Pero hay mucha gente que ya está saturada de información, quiere pequeños detalles y sobre todo lo que intentamos es que haya el exponente práctico, es decir, cómo eso se puede llegar a trasladar. Tiene que ver algo los puntos geológicos, mágicos, sagrados que hay en la Tierra, tienen que ser reactivados. Eso será un proceso que se dará tanto si queremos como si no queremos. Es decir, siempre está el gurú de turno que dice aquello, dice, no hace falta que te ilumines, ya eres en tu interior iluminado. Sí, bien, pero eso queda en agua de borraja. Es decir, estoy haciendo tema para que intentes ver si desde el otro lado alguien se adelanta, da un paso adelante y dice, no, estoy interesado en el tema, estoy implicado en el tema, sea porque pertenece a seres de fuera de la Tierra que hayan estado custodiando a la humanidad casi desde sus albores, desde sus inicios, desde el alba, o sea, seres que emanan directamente de la divinidad. Este tema luego lo enlazaríamos con otro posiblemente, pero ahora en principio es ese. ¿Alguien se presta? Hay 3 seres, visten con ropajes que me recuerdan a personas que han vivido en culturas muy antiguas. Los ropajes son muy parecidos a los de los sacerdotes, grandes sacerdotes. Hay 3, uno de ellos es el que está mirando para acá. Los otros 2 están, pero como que no están en plan como comunicativo para hablar. Este sí que está aquí. Él no hace mención de ningún nombre, pero está dispuesto a hablar, a comunicarnos. Como estamos haciendo referencia a la ascensión y por la ascensión se entienden diferentes cosas, la ascensión del Cristo, la ascensión de la humanidad, y en estos tiempos existe los ambientes más o menos espirituales o de trabajo interno. ¿Qué nos puede él comentar referente a la misma palabra de ascensión? ¿A qué hace referencia? Si eso es una cuestión individual, si eso es una promesa colectiva, si eso será una realidad, si eso es simplemente un proyecto, una iniciativa o simplemente es una palabra que ha quedado ahí para contar historias. Dice que es una realidad y que a nivel individual es posible. De hecho, ya ha habido quienes han conquistado este gran regalo, que ha habido seres que han sido referentes, que han podido mostrar el camino para que otros puedan conseguirlo. Dice que de hecho la humanidad tiene una naturaleza que tiene que ser transformada para poder alcanzar ese objetivo. El hecho de ascender no significa tener la capacidad de elevarse hacia los cielos, sino de poder navegar hacia todos los planos dimensionales y adaptando su naturaleza a las necesidades de cada plano dimensional. Que cada lugar no podemos meterlos a todos en el mismo saco. Dice que son diferentes texturas de vibración y la humanidad necesita esa transformación para poderse desplazar, moverse. Entonces, si hiciéramos referencia al estatus actual, ¿en qué nivel se encuentra el ser humano referente a esa posibilidad? Dice que se encuentra en un nivel en el que empieza a ser sensible a la energía de tal manera que ya no le es ajena, que el hecho de ser sensible a la energía no le capacita para poder utilizar esta energía y conseguir esa transformación. Está hablando de que es una transformación a niveles celulares. Habla de que un cuerpo físico puede ser transformado, no solamente plenado de luz, sino transformado por completo. Que aunque tiene esa sensibilidad, todavía queda como una losa pesada, anclada en la tierra, que aún todavía no puede. Habla de la generalidad de la humanidad, porque pueden hablar mucho sobre el tema, pueden llegar a sentir, incluso percibir esa posibilidad, pero todavía no hay posibilidades de poder elevarse. Partiendo de la base física del cuerpo orgánico tal como lo estamos viviendo aquí en el plano físico, ¿qué diferencia hay entre el cuerpo actual y ese cuerpo ascendido? Dice que la apariencia puede ser sencillamente que es un cuerpo sólido, pero que no hay dentro de él esa solidez. Dice que habla como si fueran capaz de traspasar cualquier otro elemento sólido, que cuando el cuerpo es capaz de estar en sintonía con todo lo que hay creado en el plano físico, es como una extensión de todo lo que hay alrededor. E intenta explicar de que si uno se acerca, por ejemplo, a una montaña y extiende la mano y tiene la capacidad lumínica en el interior con la suficiente intensidad requerida, esa mano puede llegar a ser una con la propia montaña, puede convertirse en esa montaña, que entonces ya no hay nada que le impida esa elevación, que el traslado de ese cuerpo puede ser meteórico solo con el pensamiento para desplazarse. Interiormente es
un modelo celular absolutamente distinto. Dice que tenemos en el interior la posibilidad de esa transformación en el cuerpo que creemos conocer no está del todo en su máxima expresión. Es como si tuviera una funcionalidad mínima, que ya la persona es capaz de sentir la conexión con el propio cuerpo en todos los niveles, ya es capaz de manejar sus órganos a voluntad, pero no desde una voluntad humana, egoísta, que tiene deseos puntuales, que ya tanto las células, los órganos interactúan con el ser humano al mismo ritmo, con un mismo pulso, con un mismo paso. Si colocáramos encima de la mesa la materia prima con la cual construir ese cuerpo ascendido, ¿cuál sería la base y cuáles serían los pasos a seguir? Es decir, ¿cuál sería el elemento primordial a tener en cuenta para que ese cuerpo ascendido tenga su realidad? Dice que la base es un hambre intensa de amor, y la palabra amor la está utilizando ahora con un exquisito respeto, que es un amor no comprendido por la especie humana, no es un amor posesivo, sino es ese amor a toda la creación. Dice que es el amor a la propia divinidad, más allá de una referencia de alguien que se manifiesta como si fuera un ser que está delante del ser humano. Esa intensidad de amor hace que la fuerza de la luz se abra paso dentro, no puede tener esa necesidad amorosa y que no sea cumplida esa necesidad, que eso es el comienzo. Muchos de los místicos en la antigüedad llegaron a tener experiencias, está hablando de desplazamientos físicos hacia otros lugares, y no buscaban nada concreto, sencillamente esa gran ansiedad amorosa hacia la divinidad fue lo que lo permitió, que el milagro se consigue a veces en un solo instante. ¿Por qué algunas personas carecen y buscan ese cariño, ese amor, y se encuentran con una gran frustración, con una sensación de que eso es inalcanzable para ellos, que deja de ser un ideal, una quimera? Se sienten que necesitan amor pero que no consiguen alcanzarlo. ¿Por qué ese distanciamiento entre el quiero y el no tengo? Dice que la necesidad de amar viene simplemente por expresar esa necesidad, el anhelo no busca ser correspondido. En ese instante es cuando llega la frustración, que lo hacen desde una vertiente humana, como si la divinidad pudiera materializarse físicamente y abrazar a la persona y hacerla sentirse arropada con ese cariño que es un amor perfecto que nunca puede herirla, pero dice que no es así como deben desear ese amor o anhelarlo. Cuando la persona, al sentir este gran amor, no espera un recibimiento de tal amor, es cuando se llena de manera inmediata, al instante. ¿El ser humano actual está preparado para abrirse a ese cariño, a ese amor de comunión? No, dice que no. ¿Qué es lo que hace que el ser humano esté alejado de ese hambre o ese anhelo? Dice que empieza primero con la noción de querer conectar con la propia divinidad como si fuera alguien que descubre que no es su propia personalidad la única, sino que dentro de sí mora alguien mayor que él, que ese deseo de que ese alguien mayor que él sea dentro de él es lo que da el primer paso. Que después la necesidad de búsqueda no es hacia afuera, sino hacia adentro, cuando se da el siguiente paso. ¿Cuál sería el siguiente paso para convertir el cuerpo en una gran boca para ingerir ese cariño, para alimentarse de ese cariño? Dice que simplemente es la necesidad de amar sin límites, que todos los límites o frenos que pueda llegar a ponerse el ser humano en esa ansia de amar es lo único que le impide el alcanzar el objetivo. Dice que esto es lo que ahora el ser humano actual no puede entender. Espera una respuesta inmediata, que el abandonarse es lo único que no sabe hacer. Pero quizás esa búsqueda de un cariño inmenso pueda estar en las mentes de algunas personas como que es algo depravado, casi sensual, casi obsceno. ¿Qué diferencia hay entre el amor corporal e inmediato con ese amor sublime o divino? Es decir, ¿en qué momento se juntan, en qué momento se separan esos dos tipos de fuerza? Dice que todo es una sola cosa. No hay ninguna separación. Esa separación la hemos marcado nosotros, y esa separación ha sido simplemente una forma de aislarnos unos de otros.
Porque hay entonces tantas personas que están en soledad y que, aun sintiendo esa necesidad, la van apagando, la van como distrayendo, pues mirando telenovelas o mirando programas que le hagan simplemente pasar el tiempo y bueno, que llegue el momento de que se le acabe la vida. Dice que la intensidad del amor puede llegar a doler a la par que estallar de placer. Dice que el ser humano actual ya no quiere sufrir, que esa necesidad de solamente alcanzar el placer y no llegar a descubrir que el dolor no es tal, dolor es una sola intensidad la que se debe vivir, es lo que le incapacita ahora para poder acercarse y explayarse. Hablas de la pareja, hablas de aquellos que buscan la compañía física, pero él te está hablando de algo mucho más allá. ¿Estaría separado lo que es la pareja física con ese amor de comunión con todo lo creado? No, dice que puede ser, te habla de perfectamente la raíz, el incentivo, el poder de alguna manera potenciar, que a veces hay seres que no son capaces de poder amar lo que no tienen cerca como una referencia, pero el tener a alguien que focalice todo ese amor no debe quedarse en la persona que tiene al lado, sino que debe de ir más allá, tiene que ser un fuego que se enciende no solamente para alimentar una única unidad o relación entre dos, dice que tiene que ser como un volcán que se expande y que va quemando todo lo que tiene alrededor. ¿Qué parte entonces interna del ser humano es la que demanda ese amor y hacia dónde se recibe cuando uno empieza a nutrirse de él? ¿En qué lugar va a parar? ¿En qué recipiente queda el amor asentado? Dice que la parte que el ser humano despierta con esa ansia, dice que es un punto de luz intenso en el interior, que es la simple chispa divina la que en ese momento busca alimentarse de este gran amor. No se asienta en ningún lugar, sino que está en todos los lugares, aunque pueda haber centros, depósitos puntuales en el cuerpo físico o cuerpo de energía de cada ser humano. Sencillamente esta fuerza se acaba aposentando en todas las células, en todos los pequeños rincones del organismo físico y del energético de cada criatura. Ese cariño es un cariño que dura temporalmente, es un cariño que se va almacenando dentro. Dice que se necesita almacenar y alimentar, retroalimentarse hasta llegar a un punto en que el propio cariño genera la fuerza y la energía que ya por sí sola reclama, absorbe desde el exterior la fuerza amorosa del universo. Cuando uno se abre a ciertas fuerzas de cariño, es una realidad que uno puede llegar a percibir la angustia de la carencia de amor de los demás. Dice que te ha hablado hace un momento de la capacidad de poder entrar en sintonía con los demás, que esto es un hecho y es natural que puedas llegar a sentir a tu mayor apertura, mayor sintonía con los demás. Dice que es lógico que sientas el dolor al igual que podrías llegar a sentir la expansión amorosa de los que te rodean. Cuando se siente ese dolor, ¿cómo se palia el dolor ajeno? Esa falta de cariño que necesita mucha gente que está en su soledad, en su vacío. Dice que solo puedes explayar tu propia capacidad amorosa para entregarla al universo y ellos deberán asumir la necesidad de absorber que tú te llegarías a entregar a esa gran fuente que hay y que regala ese amor que muchos a veces en ese afán de pedir acaban recibiendo. Volviendo a lo que es el tema de la ascensión, ¿cómo se plasman los siguientes pasos? ¿Cuáles serían? Algunos suelen decir eso de las señales de la ascensión. ¿Cómo una persona puede identificar que está en ese proceso de ascensión o simplemente se mantiene ajeno con cierta información intelectual que no va más allá de la información? No, dice que la información dada es veraz, pero dice que la mayoría de las gentes creen ver en señales externas que ya se van dando pasos en esa línea. Es cierto que la propia Tierra está haciendo sus propios ajustes y hay un aumento, un nivel vibratorio para poderla encajar en el orden de la propia creación integrada en la propia galaxia y esta galaxia a su vez en otras donde está contenida. Pero dice que estas señales no tienen que ver con la parte individual de cada ser humano. Podrá llegar a verse afectado por estos movimientos de la propia Tierra, pero no para que el ser humano crea que ya está alcanzando el objetivo. De hecho, pocos
Prácticamente nadie lo está consiguiendo ahora. ¿Hay señales físicas en el planeta y en la sociedad o en la naturaleza que demuestran de que la Tierra está sacándose las capas de aislamiento que la mantienen todavía separada de esa ascensión? Dice que las señales que perciben todos son señales naturales o cíclicas de la propia naturaleza en estos cambios, tanto a nivel climático como está hablando de las grietas, a nivel de polución, tanto no habla de luz, sino de corrientes, está hablando de como si hubiera destellos que la están envolviendo y tienen que ver con lo que hemos generado nosotros, electromagnéticas, pero no del sol, sino de la propia ponzoña generada por el hombre. Ahora dice que en esto está empezando a haber grietas que para muchos pueden haber problemas a nivel de conexión, cuanto más empeño tienen en seguir envolviéndola para, curiosamente, estar interconectados un punto a otro del propio planeta. No, dice que físicamente todavía no han llegado al nivel físico, al nivel más terreno, que a pesar de que haya pérdidas de algunas criaturas que están extinguiéndose, habla de la extinción de algunas especies, de las muertes aparentemente sin sentido de algunas aves, todo esto no es más que la consecuencia natural de esa polución generada por nosotros. No se ha dado todavía. En el plano psíquico, ¿cómo se encuentra la atmósfera psíquica del planeta? ¿Acercándose, alejándose de esa ascensión, aislada? ¿Cómo está? Dice que está ahora aislada de esa propuesta, que está compacta en algunas zonas, muy sólida en algunas zonas, más despejada en algunos otros lugares. De hecho, para muchos es vital el distanciamiento de las grandes donde están las grandes ciudades, donde hay una mayor concentración de seres dolientes a nivel psíquico y otros seres que se alimentan de esas fuerzas psíquicas. Todo eso es algo muy compacto, es la necesidad vital de muchos de irse a los campos, a los lugares que están en extensiones libres. ¿Qué papel juega en esta ascensión o no juega lo que serían las directrices o los gobiernos o las gentes o las organizaciones, sean económicas, sean industriales, sean sociales? Dice que viven totalmente al margen de esta necesidad. En ningún momento ni prestan atención ni tienen ninguna intención. Han hecho de este planeta algo suyo que quieren utilizar a toda costa. Dice que aunque no sean ni siquiera conscientes, en ningún momento tienen la conciencia de que puede haber mundos más allá de este. Más allá de lo que es la presencia y la voluntad humana, ¿esa ascensión se dará, no se dará, requiere de la voluntad o la intervención humana o es una cosa que ya por sí misma tiene ese desenlace? Dice que se dará, que no es una promesa vana. El hecho de que haya habido algunos seres que han mostrado que es posible realizarla, solo era para poder acentuar o incentivar al ser humano en su búsqueda para poder conquistar esta meta. Dice que habrá ayuda, pero no será como el ser humano espera, de forma colectiva. Como grupo estaban los primeros cristianos que sentían la promesa de la llegada del reino de los cielos de forma inmediata, pero han pasado 2000 años y aquellas voluntades que estaban esperando la realización ya en tiempo inmediato fueron frustradas. ¿Podemos esperar que el tiempo sea cercano o también el tiempo irá pasando como pasó en esos primeros tiempos del cristianismo? Dice que todavía está lejos. ¿Lejos en qué medida de tiempo? ¿En decenas de años, en cientos de años, en miles de años? Hace un gesto con el dedo, no te va a dar ese dato. El hecho de que muchas veces cuando hagamos esta referencia se mantengan como reservados, el dato que no se quiere dar es para que no lo conozca la gente, para que estén preparadas o porque pueda haber fuerzas que intenten contrarrestar ese advenimiento. Dice que lo más importante es evitar que estas fuerzas que intenten impedir que pueda llegar este advenimiento es el principal motivo. Dice que hay personas que aunque pudieran llegar a captar la intención de sus palabras, no le preocupa, que es bueno no hablar demasiado, es bueno no mencionar sino hacer. Dice que es más hacer, menos hablar. Quiere dar este dato porque no está sujeto a una situación de destino, una fecha marcada como si fuera un punto en un calendario, que puede haber variables que puedan acelerar este proceso, que es lo que esperan.
desarraigado de las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo, estás ante la ara sagrada, aula iniciática. En un tiempo fueron las ágoras, los fórums y las academias. Ahora el conocimiento vuelve a salir al encuentro. No descubriremos nada nuevo que no debiera saberse ya. Estás traspasando los límites de la especulación, más allá de la acumulación de datos, provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca iniciática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, a nuestra un lugar reservado para el conocimiento. Es un pórtico, adéntrate con que no debe traspasar en el profano. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Nuestro mensaje va dirigido al corazón, aquellos que más allá de la especulación racional saben sin saber, saben discernir de lo que es la mente condicionada. Aprender a discernir con claridad y lucidez es nuestro objetivo. Abrir un espacio para el conocimiento, para los eterno. Se abre, una vez más, la puerta a la multirealidad, a la multidimensionalidad, a la multisensibilidad. Uno puede conocer cosas que ni siquiera pudo llegar a imaginar. Uno puede ver realidades pocas veces vistas. Uno puede oír sonidos y desvelados a los oídos humanos. De vez en cuando se oye a alguien que llama al despertar, pues que estaré yo también soñando. El que tenga ojos para ver, vea. El que tenga oídos para oír, oiga. La verdad es la verdad, más allá de cualquier especulación. Conócete a ti mismo, tal como juzguemos, seremos juzgados. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga dentro de nosotros, tal como es arriba es abajo, tal como es adentro es afuera. Aula iniciática, aula iniciática, aula iniciática.